Bendiciones. Esta canción dedicada al amor, a lo que tú amas, a lo que tú anhelas, a lo que tú deseas. Puedes dedicarla a un ser querido, a tu mamita. Puedes dedicarlo a tu ser, donde el Señor vive. Puedes dedicarla directamente al Señor, porque así es. Él es todo para nosotros. Él es todo para mí. Toda mi esperanza está en Él. Así puedes dedicarlo para muchas cosas. Un saludo a todas las personas que están sintonizándonos con un deseo de mente de convertir sus sueños en realidad. Estoy leyendo la historia, releyendo la historia de Edwin Barnes. Se bajó de ese tren de carga de Orange. Él iba casi, ¿verdad? Como de mosca viajando. Desde un lugar, ¿verdad? Desde Orange, en Nueva Jersey. Quizás parecía un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Quiero platicarte que este Barnes se convirtió en un socio de una persona que fue uno de los más grandes inventores del mundo. Mientras se dirigía desde las vías del tren hacia las oficinas de Thomas Edison, su mente estaba trabajando. Se veía de pie, parecía como si estuviera platicando con Edison. Se escuchaba pidiéndole a Edison la oportunidad de hacer realidad sus sueños, la obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio del gran inventor. La idea de Barnes no era una esperanza, no era un anhelo, era un deseo vehemente, palpitante, que trascendía todo lo demás que estaba en su alrededor. Dejó su casa, dejó a sus parientes, tomó el tren y dijo: voy a ir a ver a Thomas Edison. No era un deseo nuevo. Cuando se acercó a Edison, había convertido ese deseo dominante de Barnes. Durante mucho tiempo quiso, al principio, cuando el deseo surgió en su mente por primera vez, solo era un anhelo. Pero cuando Barnes se presentó ante Edison, no era nada más un anhelo. Él había decidido hacerlo. Varios años más tarde, Edwin Barnes volvió a presentarse ante Edison en la misma oficina en la que había conocido al inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era el socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. Las personas que conocieron a Barnes tal vez pudieron decir: ¿cómo es posible? En realidad, ¿cómo convertir nuestros sueños en realidad? Hay un antiguo proverbio que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. En realidad, cuando veo la historia de hombres como Thomas Edison, y todavía he llegado a comprar algunos artículos de la General Electric, me doy cuenta que las grandes obras, los grandes inventores, las grandes cosas, no se suceden con un solo hombre. Se necesita la unión de 2, 3 y muchas personas alrededor para transmitir, para convertir sus sueños en realidad. Un antiguo proverbio dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Mucha gente tiene sueños, mucha gente tiene frecuentes emociones al respecto, pero lo que separa a los que desarrollan un sueño exitoso de un mero soñador es el compromiso, el deseo ferviente, el anhelo vehemente de hacerlo realidad. Entre estas etapas, de lo que yo capté, decía, ¿verdad? Estoy leyendo un libro que se llama de John C. Maxwell, que habla acerca de los sueños y acerca de hacerlos realidad. Y me doy cuenta de cómo las cosas se suceden primeramente, ¿verdad? Por lo menos 3 veces. Para que puedan cristalizarse, primero es en el sueño, en la mente, en la creatividad, en la imaginación, para que no sea un sueño guajiro, no sea un sueño, ¿verdad?, de opio, como decían los chinos, o no sea un sueño de niños, como decían algunas personas: mamá, cuando yo sea grande te voy a comprar una casa con alberca y casi con helipuerto. Y después esos niños se convierten en ninis que ni trabajan ni estudian y siguen de mantenidos a sus 20, 30 o 40 años. ¿Cómo se puede convertir un sueño en realidad? Algunas personas te atacan
Inmediatamente cuando tú tienes un sueño, lo primero que me viene a la mente es José, el soñador. Lo que él estaba soñando fue transmitido de Dios para él, pero él imprudentemente se lo dijo a sus hermanos y claro que lo atacaron. Un sueño corre el riesgo de disiparse antes de llegar a la etapa de lo que buscas. Entonces el peligro después de esa etapa es que repentinamente sea derribado en su primera etapa. Un sueño es algo increíblemente frágil, puede ser destruido. A veces una persona sueña con tener una carrera, con convertirse en artista, con convertirse en deportista, pero no, tú no tienes cuerpo, tú no puedes, tú no naciste para eso. Entonces el sueño se disipa y esa persona jamás vuelve a pensarlo. Como lo expresa el experto del liderazgo en el consultor administrativo Bob Bish, en los sueños son como una burbuja de jabón flotando cerca de rocas afiladas en un día ventoso. Muchas personas tienen muchos sueños pero se pierden en el camino. En esta etapa del viaje de los sueños son muy frágiles porque son demasiado nuevos. No hemos tenido tiempo de dejarlos crecer ni desarrollarse. No se han establecido y todavía no tienen la madurez que necesitan. A veces, de un sueño necesitas primeramente desarrollar una credibilidad acerca de que tú eres la persona indicada, que Dios puso en ti ese sueño. Me recuerdo cuando un hombre llamado Gedeón estaba en un lugar escondido, guardado, recogiendo la cebada para esconderla porque su familia, ¿verdad?, temía de que vinieran los ladrones, se robaran todo. Y así sucedía, quemaban los campos, se robaban las cosechas. Y este hombre recibió la voz de alguien que le dijo: varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Pero él ni en sueño se veía así. Se veía como una persona pobre, se veía como el hijo menor de una familia numerosa y que no veía, ¿verdad?, en él ninguna esperanza. A veces nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Importante. Hemos hablado muchas veces acerca de que si otras personas no te ven como Dios te ve, es su problema. Pero si tú no te ves como Dios te ve, es tu problema. Dios te está viendo valiosa. Si tú tienes un sueño, viene de parte de Dios. Si tú tienes un anhelo, si tú tienes unas metas, unos objetivos, aviéntate, atrévete, inicia. Algo que estaba yo, ahorita que bajé del carro, me estaba recordando del primer gran soñador. Dios, el primer soñador que creó los cielos y la tierra con el poder de su imaginación, de su creatividad y de su palabra. Ese maravilloso poder de soñador lo revela a mi vida, a tu vida, para que tú te atrevas a buscar, a soñar. Estaban leyendo grandes historias de personas que pasaron por situaciones muy, muy dolorosas. Me recuerdo que en una ocasión se perdieron muchos negocios. En aquel lugar de Estados Unidos, muchos empresarios tuvieron que irse porque casi la ciudad quedó en cenizas. Una persona se preguntaba a otra: ¿ahora qué vamos a hacer? Uno de los que estaban ahí presentes, se convirtió en uno de los más grandes, en una de las más grandes, ¿verdad?, tiendas de aquel lugar, dijo: tal vez ustedes se vayan, intenten hacer las cosas en otro lugar. Ya no quedaban más que puras cenizas. Pero de aquí, de este mismo terreno donde solo hay cenizas, yo levantaré la tienda más grande, el lugar más grande de ventas que ha existido. Y se atrevió a hacerlo. Quienes triunfan en cualquier empresa deben estar dispuestos a quemar sus naves y a eliminar todas sus posibilidades de dar marcha atrás. La mañana después del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes estaba en Stade, observando los restos humeantes que habían sido derribados de sus tiendas. Se reunieron para decidir si tratarían de reconstruir o abandonarían Chicago para volver a empezar en otra ciudad. La decisión fue abrumadora.
Muchos abandonaron Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo el resto de su tienda, dice, ha quedado destruida. Caballeros, en este mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo, no importa cuántas veces pudiera yo fracasar o cuántas veces pudiera quemarse. Esto fue en 1871 y construyó la tienda que llegó a ser una torre monumental al poder de ese estado. Muchas personas tienen muchos sueños que son fuertes. Convierte esos sueños en tu meta. Convierte esos sueños en una misión que pareciera suicida, pero que Dios te va a respaldar. Todavía me recuerdo cuando Dios había hecho de José un gobernante y recibió a sus hermanos. Cómo el Señor cumplió cuando recibió a su padre, lo abrazó y lloró con él. Esto es algo más maravilloso que solamente imaginarse. Dios convierte tus sueños en realidad. Cuando tú perseveras, todavía pudiera yo estar recordando que José habló y reveló el significado de los sueños de un panadero y de un copero. Pero él no quitaba el dedo del renglón. Cuando tú salgas, le dijo al copero, cuando tú salgas, por favor, dile al faraón, dile al rey que yo revelé estos sueños. Salió el copero. Faraón empezó a recibir sueños de una manera extraordinaria y sobrenatural. Apenas cerraba los ojos y soñaba que unas vacas gordas estaban pastando y que unas vacas feas y flacas se tragaban a las gordas. Y después volvía a soñar y soñaba que unas varas de trigo eran, ¿verdad?, robustas, llenitas, y eran comidas, eran tragadas por unas débiles y flacas y feas, como azotadas por el viento solano, dice así la palabra. El rey ya no quería ni siquiera descansar. Sin embargo, se recordó el copero de lo que estaba sucediendo, porque ya habían mandado a traer a todos los soñadores, a todos los reveladores de sueños, a todos los magos, y ninguno le pudo dar la orientación al rey. Entonces el copero le dijo: rey, me recuerdo que estando yo en prisión, conocí a un hombre que se llamaba José, tráiganlo. Le reveló qué es lo que iba a pasar. En realidad, aquí las cosas sucedieron de una manera diferente. Dios cambió el destino de Egipto, de los sueños que tenía ese faraón, y Dios convirtió los sueños de José en una realidad. José, después de unos años, recibía a su padre viejo, que venía recargado su cuerpo en un bastón. Ahí recibió a Jacob. Importante, no permitas que nada ni nadie pueda, ni siquiera tu familia, ni siquiera tus seres queridos, puedan hacerte desistir de tus deseos dementes. El método con el cual el deseo de bendición, de riqueza, se puede convertir en su equivalente monetario, económico o de amor, es definitivo. Primero, determina tus metas y la cantidad exacta de lo que quieres. Si es un coche, si es estar con tu familia, si es dinero. El dinero, lo que tú necesites, que sea definitivamente una cantidad ya específica. Si tú quieres tener dentro de 1 año o 2 años, nunca has tenido una cantidad de 100,000, 300,000, 500,000 pesos, ¿para qué los quieres? ¿Los quieres para bendecir? ¿Los quieres para disfrutar con tu familia? Algunas personas dicen: es que yo estoy ahorrando para cuando venga una enfermedad. Yo estoy ahorrando para cuando venga un problema. ¿Y sabes qué sucede? Viene la enfermedad, viene el problema y se lleva lo que tú ahorraste. ¿Por qué no decidir hacer algo bueno con lo que Dios te ha bendecido y con el fruto de tus manos? Si es económico, ¿por qué no decidirlo para irme de vacaciones con mi familia? Para comprar algo en lo que disfrutemos juntos, en familia, o con las personas que tú amas, o las personas que tú de verdad deseas estar. Aquí es importante que tú conviertas tus sueños en realidad.